Estimados ingenieros, vamos a ver la unidad 2 que se encarga sobre las estructuras de control. Bueno, aquí vamos a conocer cuáles son estas estructuras, ¿sí? Y también la parte de cómo manipular el orden de nuestro código, ¿sí? Entonces, una estructura de control se emplea para manipular el orden en el cual se ejecutan las sentencias de un programa. Esto funciona para poder darle resolución a un problema en el cual tenemos que tener en cuenta algunas condiciones que influyen sobre el desarrollo de resolver el problema, ¿sí? Algún tipo de detalle, algún tipo de problema que no pueda realizar ese software o algún tipo de, de eh, de permiso que podamos tener condicionado, ¿sí? Aquí tenemos algunas estructuras eh, para poder entender lo que son los paradigmas, ¿no? De la programación. Tenemos en secuencia, en selección y en repetición. Eh, bueno, una estructura de selección nos dice que son selectivas y se utilizan para tomar decisiones lógicas. Esto se evalúa con una condición y una función del resultado de la misma, en el cual esto se realiza como una opción u otra para poder elegir y cuáles son los que van a poder determinar la resolución del problema. La alternativa simple es el sí, entonces, como estamos hablando en programación, eh, todo lo que es programación va a ser en inglés. Entonces sería if then, donde ejecuta una determinada acción cuando se cumple una determinada condición. Si la condición es verdadera, entonces ejecuta esa acción o ejecuta ese evento. Y si es falsa, entonces no haces nada, no ejecutes ningún tipo de acción o evento. ¿Sí? Aquí tenemos un pequeño ejemplo sobre el if usando Java, ¿sí? Con el ID de NetBeans. Ujú. Las alternativas dobles nos dice que es posible elegir entre dos opciones o alternativas posibles. Sí, y aquí tenemos una condición, sí, no, pero dos funcionan para realizar esa tarea. Tenemos el ejemplo if, then, else, que sirve para tener opciones al momento de tomar una decisión. Sí, aquí tenemos igual un pequeño ejemplo de cómo funciona eh, esta estructura if, then y else. Un if anidado nos dice que es una sentencia anidada cuando la verdadera sentencia vuelve a recuperar o vuelve a, a ese ciclo para poder eh, comparar o para poder, se podría decir que para poder dar el veredicto, o sea, el dar la verdad sobre la verdad que esté funcionando. Sí, aquí tenemos un pequeño ejemplo del if then, ¿sí? La alternativa múltiple, switch, o sea que podemos tener valores distintos o varias opciones para poder elegir. Sí, aquí tenemos igual su estructura, cómo funciona, el ejemplo del switch, cuáles son. Aquí tenemos eh, cómo puede funcionar y un ejemplo del switch, ¿sí? Estructuras de repetición, que en este caso son repeticiones o bucles o ciclos que se plantean dos interrogantes principales que contiene el bucle y cuántas veces se debe de repetir. ¿Sí? Tenemos la estructura while, que es mientras este sucede o se efectúa este evento, debes de hacer
esta ejecución, ¿sí? Aquí lo tenemos, la estructura while, ¿sí? En, en Java. Ejemplo, tenemos algunos ejemplos de la estructura while, la estructura to while, hacer mientras o realizar mientras, ¿sí? Este es otro tipo de estructura. Tenemos igual su estructura, la acción y la condición, cómo es que se imprime. El ejemplo nos dice obtener un algoritmo que lea un número, por ejemplo, 198 y obtenga el inverso, ¿sí? Entonces, mientras lee el dato que es 198, acomoda los números entre unidad, decena y centena, que cambie unidad, decena y centena, ¿sí? Y aquí tenemos el ejemplo de cómo funciona el inverso de cierto número, ¿sí? La estructura for, el ciclo for, igual es un cuerpo de bucle con un número específico de veces que se va a repetir y controla el número de interacciones o pasos a través de ese ciclo, de ese bucle, para que sepamos cuántas veces cuenta o cuántas veces se cicla esta estructura para poder generar un buen resultado. Sí, igual tenemos un ejemplo del ciclo for, ¿sí? Aquí nos dice calcular la suma de los n primero enteros. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo de cómo se hace de los n primeros este, resultados. Bueno, y en esta cuestión, estimados ingenieros, esta materia es muy práctica y estas unidades son de mucha práctica. Entonces, vamos a aprender mucho y vamos a saber cómo programar. De igual forma, estimados ingenieros, si tienen alguna duda, estoy eh, disponible en el WhatsApp personal y a la brevedad posible los atiendo.